cacharros de barro, vendedores de fruta y hortalizas. Es el mercado. Amigos, hoy en Belén hay algo diferente. Ajenos a la algarabía de la aldea y refugiados en una cueva que hacía las veces y María contemplan a su hijo envuelto en pañales. Como encontraron la aldea llena de forasteros, tuvieron que alojarse en un establo. Y fue allí donde le llegó la ayuda. Había un grupo de pastores cuidando sus rebaños. Charlaban y reían. Claro, una hermosa noticia que será motivo de alegría para vosotros y para toda la Mira cómo amanece. que cantaban gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz de los hombres que aman al Señor. Los pastores marcharon. No penséis que estos pastores fueron los únicos que visitaron a José y María. No. La noticia del nacimiento del niño Jesús fue tan importante. Vamos, que parece que está sacando una foto. Sí, totalmente. Es que... No sé, si no, solo falta... A todos, excelentísimo Fray Jesús Sanz Montes, arzobispo de nuestra diócesis, don José María Quirós Rodríguez, muchas gracias por su presencia en esta sala de cámara en la que iniciamos la 21 edición de la Semana Belenista Ciudad de Oviedo, comenzando las actividades que la Asociación Belenista ofrece como preparación de la Navidad. Como es tradicional, nuestro primer acto será el pregón de la Navidad, del que será a cargo en esta edición Fray Jesús Sanz Montes, arzobispo de nuestra diócesis. Señor alcalde, señora presidenta de la Asociación Belenista de Oviedo, señor presidente de la Caja Rural, amigos, hermanos todos, siempre me sitúo con respeto ante eso de pregonar. Por supuesto que agradezco sinceramente la amable invitación de ser pregonero de la Navidad en este año 2013, pero no es sencillo venir como alguacil de una buena noticia con la que está cayendo. Porque no se trata de un clásico pase de vean, compra de ganga que está en oferta y así colocarles lo que no necesitan y que luego ustedes, pienso, me pagarán en incómodos plazos durante toda la vida. Y tampoco se trata de contar 4 consejas para llenar de consejas el tiempo que ahora les quiero sustraer. Menos todavía venir a alarmarles con titulares malagüeros de los que lamentablemente estamos sobrados y demasiadas veces nos arrugan la esperanza. Que ya lo he dicho alguna vez, me refiero a lo que respecto a pregonar dice nuestro diccionario Espasa. Es el que publica o divulga el pregonero una cosa que se ignoraba. Es decir, lo que en alta voz da a los pregones, publica y hace notorio lo que quiere saber, lo que quiere hacer saber a todos. Y es aquí en donde entra la cautela, porque depende de lo que nos quiera contar el pregonero, así hará festivo o nefasto nuestro escuchar. Por eso digamos antes de nada qué tipo de pregonero es el que aquí nos proponemos ejercer en esta noche con su benevolencia. No vengo para pregonar una verdad que pudiera tener tan solo mi medida, ni una belleza que tan solo contase con la firma de mi torpe ingenio, ni una bondad que sin más coincidiese con mi escasa virtud.
La grandeza del pregón que quiero comunicar consiste en que aunque lo cante en mis labios, no me tiene a mí como autor, sino que me obliga a ser también oyente de una historia pregonada que coincide con la historia del mismísimo Dios. Ser pregonero de una verdad, de una belleza y de una bondad que también se me dan a mí como gracia y como don, constituyéndome simplemente en su humilde vocero, es decir, en su portavoz. Y como se dice en mi Madrid natal, que a las 8 de la tarde o das tú una conferencia, o en caso contrario, te la dan, no quisiera que este breve rato que vamos a pasar juntos sea reducido al toma y daca de un hablar por hablar. Ojalá que lo pregonado encuentre hueco y que sirva y que encienda la luz de la que trata la historia, que casi como una canción de cuna o como un cuento les quisiera aquí y a esta hora contar con motivo del pregón de Navidad de este año 2013, aquí en nuestra muy noble, muy leal, benemérita, invicta, heroica, buena, nuestra querida ciudad de Oviedo. Bien, pues vamos al pregón que para eso nos han traído a ustedes y a un servidor. Ya verán, no era Oviedo, pero llegando a estas fechas aquella ciudad tiritaba de frío. Las gentes iban y venían de aquí para allá, cada uno embozado en su abrigo y bufanda al uso, gustando de la prisa, como gastaban del desenfado, porque en el ambiente se olfateaba ya un aire de fiesta, como una magia esperada cada año. Sí, un ambiente festivo que pusiera guirnaldas y bolas de color, luces y estrellas en medio de un no sé qué cuesta arriba, inhóspito, que te imponía su negrura con tantos momentos grises que terminaban siendo grises oscuros. Pero todo parecía conspirar como pidiendo tregua, como si fueran unos y otros con banderas blancas que anunciasen una paz momentánea en medio de tanta desazón guerrera. La lista siempre es ingrata, pero motivos para el hastío algunos decían que lo sabían. Los años que no tienen vueltas y nos hacen a todos un año más viejos. La enfermedad que te postra con las goteras de un achaque pasajero o de una dolencia fatal que te acorrala en el miedo. El paro de quien ha perdido su trabajo en la peor edad y el paro de quien en la flor de la vida no lo ha estrenado todavía. La soledad que te sobrecoge al sentirte incomprendido, arrinconado, rodeado de ingratitud y de olvido. La decepción que tiene siglas cuando te defraudan los que creíste que de tantos modos te podían salvar, defender y representar. La falta de salida a los callejones tapiados por la insolidaridad, en donde no brota nada verde porque allí nada nos pinta. Uf, cuánta losa que sin descanso te quita el aire que respiras y da la impresión que te ahogas abrumado por la imposibilidad de los ensueños y la terquedad de tanta pesadilla. Si se entiende algo de aquella prisa de cuantos iban y venían, asomados a las luces y coloreados por el tinte de una fiesta convenida. Pero entonces me sucedió algo inaudito y inesperado. Les cuento algo. Resulta que volví a pasar junto al escaparate de todos los días. Siempre me detenía a mirar curiosón porque alguien aquí ponía una nota de novedad de tiempo en tiempo, rompiendo así la monotonía de aquella plaza vivaracha que acababa siendo siempre igual. En aquella vitrina se iban asomando cosas y cosas, haciéndonos su guiño para reclamar nuestra atención con el paso de los meses. Pero hete aquí lo que de pronto reclamó toda mi atención. No tanto lo que en aquellas fechas se exhibía, sino alguien que miraba con una mirada especial, tanto que hacía ridícula mi furtiva curiosidad. Aquel día me fijé en una niña pequeña
que apenas levantaba unos 6 años de edad. Tenía sus ojitos todo fijos en lo que había tras el vidrio, y su diminuta nariz se había hecho todavía más plana, como chatilla, al pegarla contra el frío cristal. No sé qué me llamó más la atención, si lo que había en aquel escaparate o la parábola de asombro lleno de un inocente estupor que aquella pequeña me mostraba. Pensaba que verdaderamente necesitamos recuperar la capacidad de asombro y volver a revestirnos de esa admiración que libera para bien el niño que todos llevamos dentro. Pero habría que remover la inercia de repetir sin más las cosas. Lo dije el otro día en la catedral, que deberíamos simielgar, como decimos por aquí en Asturias, la rutina, para evitar que la fatiga de la cansina repetición termine por aburrir hasta la misma esperanza. Porque corremos siempre el riesgo de caer en la vorágine cíclica, de estar sin más dando vueltas a las cosas en la noria del hastío, llegando siempre tarde, donde nunca pasa nada. Aquella tarde, el escaparate mejor tenía forma de mirada de niña, y aquellos sus ojos fueron los que me movieron y conmovieron como nunca antes me había sucedido. Me detuve y le dije a la chiquilla: ¿te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de todo cuanto ves? Tras unos instantes de silencio, que a mí se me hicieron interminables, su primera respuesta fue una total indiferencia, aunque era indiferencia infantil, o sea, que no me hizo ni caso, que no despegó siquiera 1 milímetro su nariz de aquella pared transparente, y percibía que me hubiera querido decir, si es que hubiera roto a hablar: oiga, señor, ¿me quiere dejar mirar en paz? Pero ni siquiera eso tan solo me dijo. Yo comprendía que, si no era una respuesta justa, sí al menos estaba ajustada a mi adulta impertinencia, algo así como si yo fuera, y creo que efectivamente lo fui, un inoportuno intruso que se empeñaba en distraer lo que tan ensimismada había robado del todo la atención de la pequeña, acaso tratando de descifrar la maravilla que se escondía tras el cristal aquel. Pero bueno, repuso una mujer joven, que luego supe que era su madre, acompañada por un niño mayor que la chiquilla, su hermano. Así se contesta. Y como queriendo salvar la situación, evidentemente la mía, no la de la niña, terció el chaval para decirme algo como quien busca un aliado frente a la hermanita, con la que entonces intuí que tenía sus diferencias. Es que mi hermana nunca ha visto un nacimiento, y aquí llevamos un buen rato sin que la podamos arrancar, aseveró el crío. Al principio hizo alguna pregunta, pero luego parece que le basta con mirar. Entonces dije yo: eso es que ella ya entiende todo, que reconoce a todos los personajes y que sobre todo sabe bien la historia que se cuenta en este escaparate. No, señor, finalmente intervino ella. Yo no entiendo mucho, pero me he fijado en el portalito, en la mamá que tiene en sus brazos a su bebé, y que ese bebé es nada menos que Dios. Me lo ha contado mi abuela muchas veces, pero nunca lo había visto así en un nacimiento de verdad. Sin duda que era certero lo que aquella carita pegada al cristal había logrado individuar dentro de aquel fantástico nacimiento tan prolijo de detalles, con tanta precisión artística y ambiental de la época. Una mamá con su bebé en brazos, y que aquel bebé era nada menos que Dios. ¿Quieres que te cuente la historia de aquella noche?, le dije a la pequeña. Y los dos hermanos respondieron a coro: sí, un sí grande, que arrancó de la madre un guiño de complicidad. Y comencé a relatarles lo que su buena abuela muchas veces les había contado junto al fuego de la chimenea en las largas tardes de otoño. Ellos me escuchaban embelesados, como si quisieran comprobar cuánto sabía su anciana abuela o qué detalles le faltaba a ella por contar.
Bueno, pues comencé así. Érase una vez que se era, que ocurrió hace cosa de 2000 años ya, y que las crónicas de la época nos la dibujan en una noche, al abrigo de una gruta que recogía los ganados de unas majadas cercanas a un pueblecito muy pequeño que se llamaba Belén, en la región de Judá. Aparentemente no había cita previa, sino tan solo el cumplimiento del tiempo de Dios que desde hacía siglos venía avisando que iba a nacer aquel especialísimo bebé que era su hijo querido y que nos lo enviaba como el Mesías para nuestra salvación. Era joven aquella mujer, una primeriza mamá, casi una niña. Tenía en sus brazos a su recién nacido, al que amamantaba, al que acariciaba, al que decía ternuras mientras miraba sus ojitos de luna. ¿Qué canción le cantaba María a aquel pequeño de sus entrañas? ¿Qué canción de luna? Aquel a quien estrechaba contra su pecho era Dios, nada menos que Dios. ¿Cómo nos podríamos imaginar la llegada de Dios a nuestra vida? Bueno, algunos se lo han imaginado como una imponente rueda de prensa en la que se comunicase con detalle los pormenores más curiosos. Otros, tal vez, como una gran parada de fuerzas multinacionales donde se exhiben con tromío y alaraca todo su poder. Para otros, tan solemne atrevimiento debe llegar en medio del glamour de una escenografía del famoseo bien cuidada, esas que no alumbran la oscuridad de nadie y que deslumbran la vanidad de tantos. Tal vez desde nuestra mejor buena voluntad no se nos habría ocurrido mejor método para vender bien las verdades de Dios y acrecentar su eterno prestigio. Hay un escritor castellano que escribió magistralmente diciendo que los hombres, siempre aburridos y seriotes, se habían imaginado al Mesías anunciado de todos los modos posibles, menos en forma de bebé. Esto tenía aspecto de broma más que de otra cosa, y que no era serio. Y sin embargo, aquel bebé que iba a comenzar a llorar de un momento a otro, aquel bebé era Dios, la plenitud de Dios. Y se había hecho eternamente y enteramente hombre. El mundo que esperaba de sus labios la gran revelación, recibió como primera palabra una sonrisa de niño y el estallido de una pompa en sus labios rosados. Por eso casi nadie se enteró, pero no por ello él dejó de venir, no por ello dejó de suceder aquel milagro. Aquella noche buena como pocas, una noche buena como ninguna, es lo que fue. Y sucedió aquello que los sencillos esperaban, porque Dios lo prometió, y en aquella hora cumplió para siempre. Dios hecho hombre, hecho historia nuestra, capaz de brindar por nuestros gozos y sollozar con nuestro penar. Y para decirnos lo eterno, quiso aprender nuestra lengua a fin de balbucirnos un amor que no caduca, una paz que no claudica, una fidelidad que no traiciona. La palabra así se hizo carne. Dios se humanó para hacernos a nosotros verdaderamente hijos suyos y hacer posible entre nosotros la hermandad. Y entonces comenzó el desfile de aquellos improvisados adoradores con zurrones de pastor. Ellos se asomarían a la gruta con pudor, como queriendo mirar sin que les sorprendiese la mirada de aquella madre y de su pequeño apenas nacido, y la de un hombre fuerte y bueno que luego supieron que se llamaba José. Pero acabaron los pudores y los empujones nerviosos de un pasa tú primero, y uno tras otro aquellos pastores se fueron colando de rondón en aquel primer Belén viviente de la historia. Arriba sobre ellos, los mensajeros de antes, que cantaban como ángeles, seguían entonando sus tonadas de alegría y algazara, invitando así festivos a dar gloria a Dios y a desear la paz
a la entera humanidad. Luego llegaron otros, parecían sabios distraídos, magos de algún reino, que se dejaron conducir por una estrella amiga que había encendido todas sus preguntas y que les quiso conducir a la respuesta que más se correspondía con lo que les ardía en el corazón. Y aquellos sabios magos, sabios majos de verdad, fueron poniendo ante Jesús, que es como se llamaba el crío, todo cuanto sabían y todo cuanto tenían, sus oros, sus inciensos y sus mirras. A pocos kilómetros, aparentemente todo seguía igual, sin que nada ni nadie hubiera percibido la novedad más novedosa que toda la historia jamás contada y jamás ocurrida allí estaba sucediendo. Pero aquello aconteció, tuvo lugar cuando un silencio todo lo envolvía y la noche estaba a la mitad de su carrera, hace ahora 2000 años, en Belén de Judea. Los cristianos hacemos memoria de esa noche bendita y por esa razón la llamamos Nochebuena. ¿Y qué pasó después?, dijeron los dos niños llenos de curiosidad. Luego pasó que aquello no quedó allí y que el milagro de aquella noche bendita fue poco a poco alcanzando todas las noches que vinieron después. Y así hasta nuestros días, así hasta esta noche fría. Porque aquel niño que era Dios y que estaba en brazos de su joven mamá, no vino solo para aquellos pastores o para aquellos magos de Oriente, sino para toda la humanidad. ¿Qué ocurrió después de aquella noche y como consecuencia de ella? Pues mirad, sucedió que en medio de tantos apagones, de las cosas que soñamos como más hermosas, Dios enciende en su Hijo una luz que viene a iluminar estos sueños de lo mejor, encontrándole su camino para que no terminen en triste pesadilla. Sucedió que en medio de nuestras contiendas, de tanto desencuentro, Dios levanta su tienda de encuentro en donde experimentar su acogida de paz, la acogida propia de quien no se escandaliza de nosotros, de quien no se harta ni se fuga de nuestra pobreza y debilidad. Sucedió que en medio de nuestros despistes y extravíos, Dios ha encendido también para nosotros una estrella, sí, una estrella, que nos guía discreta hacia la meta que eternamente dibujó Él mismo pensando en nuestra felicidad. Aquellos dos niños volvieron a mirar el Belén de su escaparate y pegaron nuevamente su pequeña nariz al cristal. Los ojillos se les encendían porque aquella maravillosa escenografía de un Belén contaba una historia de la que también ellos formaban parte. Porque esta fue la intuición de la historia de los nacimientos de los Belenes que diera comienzo el vuelo de San Francisco de Asís cuando quiso montar el Belén aquella Nochebuena en Grecho de 1223. Sí, todos formamos parte de esa historia y antes o después, cada uno con su circunstancia, con su edad y su momento, estamos dentro del escaparate de la vida en donde Dios sigue naciendo como bebé para crecer con nosotros, tengamos la edad que tengamos. Voy terminando. Las bajas temperaturas hacían que sus pequeñas narices se pusieran coloradas, asomadas como estaban encima de su bien apretada bufarda azul. Los ojos de aquellos chavalines se esforzaban en no perder limpio de cuanto avistaban en el vaivén de ese ambiente casi mágico cada vez que llegaban los días previos de Navidad. Era una apuesta de seda, una apuesta de largo anual que se esperaba viendo las hojas del calendario caer, como caen de los árboles frondosos las suyas al adentrarse firme el otoño. Aquellas hojas sencillas, hojas hermanas, que nos brindaron otrora el mejor oxígeno con su clorofila o la sombra reparadora en el acoso del sol del estío,
ahora nos alfombraban los caminos poniendo música a nuestros pasos, con su rítmico clas-clas. Todo era un paisaje conocido que llenaba de luz y de inocencia los días más especiales del año. Se me olvidaba, tampoco faltó ese olor inconfundible que la anciana castañera iba regalando desde su rincón en los soportales de la plaza, según recogía con la vieja espumadera el chisporroteo de su bidón con agujeros que hacía brincar las castañas mientras éstas se abrían para gritarnos «cómeme, cómeme» en su calidez, invitándonos a su sabor dulce y sin igual en un amaguesto navideño. Todo se concitaba en una especie de fiesta esperada con la ilusión de lo verdadero. Los escaparates, los árboles iluminados, los motivos colganderos en las calles principales, el ambiente de regalo reestrenado y de perdón sincero. Todo era, como dice el gran poeta Rilke, una conspiración, pero en este caso, una conspiración buena, una conspiración bendita. Los sones de las pastorelas, con sus estrofas más tiernas para el niño Dios, o los villancicos con sus versos más ingeniosos de una picaresca graciosa e inocente, también ponían su nota en esta fiesta orquestada de un nacimiento viviente. Queridos amigos, aquí ahora estamos nosotros, testigos de esa noche, 2000 años después, y lo somos en medio de nuestros apagones, de nuestros fríos y de nuestro estrés. No solo vino Dios entonces, sino que viene ahora y vendrá después, para poner su luz, esa que nadie puede apagar, y su ternura, cálida como la gracia, y su paz, que llena de sereno sosiego nuestra agenda y nuestra alma. Esta noche, ya a las puertas de la Navidad, quisiéramos seguir peregrinando hacia eso mejor de nosotros mismos, de mil modo intuido y presentido, eso mejor que coincide con el destino último para el que fuimos creados, zambulléndonos en la música que es hija de este tiempo bendito en que recordamos a aquel que ya vino en Belén, aquel que volverá en la gloria final y aquel que se nos allega cada día si acertamos a esperarle por los caminos que le frecuentan. La gélida noche, símbolo de tantos otros fríos que pueden anidar en nosotros o entre nosotros, deseamos que sea transformada por la cálida certeza de que todas nuestras preguntas han sido respondidas como nunca y para siempre en ese Dios nacido en nosotros y entre nosotros. En eso la música se hace dulce y delicado cómplice para abrirnos al estupor de la belleza, a la alegría serena y a la paz ensoñada. Dejemos también que la música navideña que a continuación escucharemos nos ponga en camino y nos convierta en romeros de un Dios que nos abraza con su acostumbrada cortesía. Pero puesto que de música se trata, quiero terminar las últimas palabras con una música de trasfondo. Queridos amigos, entrañables hermanos, termino diciendo que estaba entrada ya la noche, cuando a la mitad de su carrera un silencio todo lo envolvía, y se sentía el frío del relente que hacía tiritero guardar a buen recaudo el aprisco de unas pobres ovejas. Pero entonces algo inaudito sucedió. Aquellos pastores que estaban en tantas periferias, nadie había contado con ellos. En esto llegó Dios, que sabía sus nombres, que conocía sus desvelos y vendaba sus heridas. Ese Dios que se había hecho pequeño infante
fue a ellos a quienes primero mandó aviso de buena nueva con un anuncio de ángel. Es el gesto que el buen Dios no deja de repetir instante tras instante, en cada tiempo y lugar, con todos nosotros que estamos en las majadas de otros lares. Él sale al encuentro de nuestras soledades, pone luz en nuestra oscuridad y hace cálido el latir de nuestro corazón, y en medio de nuestras trifulcas nos regala el don de la paz, ese que hace posible todas las paces. Es Navidad, amigos. Muchas felicidades, hermanos. Y mi deseo de un año próspero cuando llame a la puerta de nuestra candela, de nuestra calenda, el 2014, que deseamos para todos bendito y mejor. Que Dios y que nuestra Santina os bendigan y que siempre os guarde. Entre